Hola, ¿cómo están? Uno de los peores años de mi vida fue el 2004. Lo pasé en Buenos Aires. Me mudé completamente a Buenos Aires. No tenía casa aquí en Key Biscayne, Miami. No tenía casa en Lima. No había una cama esperándome aquí en Miami, ni una cama esperándome en Lima. Y en Buenos Aires alquilé un apartamento. Me mudé a Buenos Aires porque me había enamorado de un joven periodista y escritor argentino, Luis. Además, siempre había estado enamorado yo de esa ciudad de Buenos Aires. Desde mi primera juventud había viajado mucho a Buenos Aires, generalmente solo, a comprar libros y a ver fútbol. O sea que amaba, como sigo amando, a esa ciudad. De manera que por amor a Luis y por amor a Buenos Aires, dije, me voy a instalar por lo menos un año en esa ciudad, voy a tratar de escribir. Yo no estaba haciendo televisión y no quería volver a la tele tampoco. Y nadie me llamaba ni me ofrecía nada muy tentador. Así que, no sé si la oyen a lo lejos, pero es la gatita sollozando. ¡Ven, Gati, ven! Bueno, así que me mudé a Buenos Aires. Muy ilusionado, con 4 o 5 maletas y con la corazonada o la intuición de que sería muy feliz en esa ciudad. Y no fue así. Elegí vivir en San Isidro, al norte de Buenos Aires, cerca del club de rugby y cerca del río Marrón. Hola, gatita, ven, sube. Entonces, vi varios apartamentos y me gustó particularmente uno, en una torre moderna, alta, de unos 12 pisos, con unas vistas muy lindas al club de rugby, el Casi, a barrio Parque Aguirre, un barrio arbolado de callecitas de piedras zigzagueantes, laberínticas, mágicas, y a lo lejos, recortado en el horizonte, el perfil marrón del río. Ese río al cual, a fines de los 70, la dictadura militar argentina arrojaba vilmente, cruelmente, a jóvenes sospechosos de ser de izquierda. Los arrojaba a veces ya muertos y en ocasiones todavía vivos, maniatados o con un peso amarrado en los pies de manera que no pudieran nadar ni sobrevivir. Y ahí se ahogaban y se corrompían y desaparecían tantos y tantos jóvenes que murieron víctimas de la sevicia de esa dictadura militar repugnante. Bueno, debí prestar atención, estaba distraído, porque cuando vi el apartamento que finalmente elegí y alquilé, que era grande, 3 habitaciones, 3 baños, un piso alto, una vista linda, a barrio Parque Aguirre y más allá al río, había estampitas de San José María Escrivá de Balaguer, unas estampitas que yo conocía muy bien, unas estampitas amarillas que mi madre me había dado desde que yo era niño para que rezara. Porque Escrivá de Balaguer, se ve acá, era el fundador del Opus Dei y mi madre era y sigue siendo del Opus Dei. Gati quiere participar de la grabación porque, como ustedes bien saben, los gatos siempre tienen que estar en el lugar preferente y capturar la atención. Tienen un instinto narcisista natural, ¿no? Y ella es una diosa, una diosa. ¿Quieres probar ginger ale? Yo apenas la acaricio. Tiene una relación completamente lesbiana con Silvia. A mí me quiere como un amigo ya mayor, avejentado. Adiós, Gati. Bueno, entonces me instalé en Buenos Aires y al ver la estampita del cura Escrivá de Balaguer, del fundador del Opus Dei, yo debí intuir que en ese apartamento no sería feliz, no podía ser feliz.
estaba ya predispuesto contra mí. Sin embargo, ignoré la advertencia del destino, no supe leer el mensaje en clave y arrendé ese apartamento. Venía vacío, sin muebles, así que Luis y yo compramos todos los muebles, las camas, los sillones, las mesas, etc. Y me propuse escribir y solo escribir. Ahí escribí una novela que se tituló Y de repente un ángel, que salió, me parece que en octubre o noviembre de 2005. Bueno, pero ¿por qué fue tan malo el 2004 en Buenos Aires? Si yo estaba con el hombre Alcamaba, en la ciudad que había elegido para vivir, y en un apartamento muy bonito, no tenía premios económicos, podía dedicarme puramente a escribir. Pero ¿por qué fue entonces tan malo? Fue tan malo porque allí comenzó, ese año mismo, en esa ciudad, en ese apartamento, mi peor crisis de insomnio. No podía dormir. Simplemente no podía dormir. Yo dormía en la habitación principal, Luis dormía en otra habitación, era mejor así, y no podía dormir. Algún desbalance químico, algún trastorno cerebral, algún antiguo desequilibrio genético me impedía dormir. Y yo trataba, pero no tomaba pastillas, no todavía. Hasta entonces nunca había tomado pastillas para dormir y las veía con bastante recelo y reticencia, digno hijo de mi madre que cree que todas las pastillas son inútiles y que rezando se curan todos los males. Pero yo no rezaba tampoco, ni tomaba pastillas, ni rezaba. Y no poder dormir y estar a las 2 y a las 3 de la mañana, salía de mi habitación, me sentaba, escribía un rato más, iba a la cocina, exprimía naranjas y me hacía un jugo de naranja más, no podía dormir. Y trataba, no podía. A las 5 en punto de la mañana, los vecinos del piso de arriba, que eran alemanes, que hablaban en alemán, que peleaban a gritos en alemán, una pareja ya mayor, se levantaban y corrían o descorrían la cortina metálica de su apartamento haciendo un ruido ensordecedor, perturbando de nuevo mi afán por dormirme. Así que no dormía. Y me daban las 6, me daban las 7, me daban las 8 de la mañana, despertaba Luis y yo era por supuesto un monstruo, ¿no? Porque no había dormido nada. Así que estaba de mal humor, refunfuñando, maldiciendo mi suerte, arrepintiéndome de haberme mudado a Buenos Aires y atribuyendo mis males de insomnio, mis desvelos al curita Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que me había dejado el departamento embrujado, emponzoñado. La pasaba muy mal. Tan mal que ocurrieron varias cosas que ahora recuerdo con espíritu risueño, con hilaridad, ¿no? La primera, la mamá de Luis, o sea, mi suegra, que se llamaba Martita, un amor, una señora muy buena, de gran corazón, muy generosa, la recuerdo con cariño, me empezó a pasar sus pastillas para dormir, que eran variantes argentinas del Xanax, que empecé a tomar Xanax gracias a ella. Eso alivió, si quiere, en parte la crisis, pero no la resolvió porque no es que dormía bien, pero al menos me calmaba un poco la ansiedad, ¿no es cierto? Y luego pasó otra cosa graciosa, como yo no toleraba los ruidos de los vecinos de arriba, y como discutían a los gritos, y a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y no sé por qué discutían tan temprano los alemanes, y discutían además fragorosamente, con estrépito, con estruendo, en alemán, decidí, y fue una locura, ¿no? Ahora recuerdo esto como un verdadero brote psicótico de locura. Decidí que mi habitación, que era el cuarto principal de ese apartamento, la iba a convertir en una suerte de cabina radial insonorizada. O sea, contraté a unos técnicos y les dije, tienen que forrar, recubrir completamente esta habitación, todo, absolutamente todo, las ventanas, los techos, las paredes, la puerta de entrada, todo, con ese material que usan las cabinas radiales para aislarse del ruido.
estos técnicos me miraban como diciendo, pero este chico está loco. Pensaban que yo quería hacer un programa radial ahí. Les dije, no voy a hacer un programa de radio acá, pero quiero tener una cabina radial para dormir en la cabina radial, porque los ruidos me están matando y porque no puedo dormir, y porque si no duermo pronto me voy a morir. Yo literalmente pensaba que me iba a morir. A las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, Luis durmiendo y yo sin poder dormir. Recuerdo que salía al balcón y le dejaba comida a una palomita que había hecho un nido allí. Y la palomita y yo casi que conversábamos, era mi amiga la palomita, ¿no? Pero en las noches más bravas a veces pensaba saltar del balcón, la verdad. O sea, estaba tan menoscabado, tan diezmado, tan jodido por la crisis de insomnio. Es decir, en general, cuando una persona no duerme, se vuelve loca y se quiere matar. Y es lo que me pasó a mí. Así que los técnicos hicieron un muy buen trabajo y recubrieron completamente mi habitación, que además no era mía, porque era un apartamento alquilado y yo no pedí permiso a los dueños, otra locura mía más, ¿no? Como una cabina radial. Ustedes ubican ese material que es como de, no sé cómo decirlo, el material que recubre, que aísla una cabina radial del sonido, es como... son como unas paredes de gomosa, esponjosas, ¿no? Con una esponja como amarilla, ¿no? Entonces recubrieron completamente la habitación y se convirtió en una cabina radial sin micrófono y sin nadie haciendo un programa de radio, sino un tipo loco, destruido por el insomnio tratando de dormir. ¿Funcionó la cabina radial para poder dormir? En parte sí. O sea, ya no había ruido, pero me moría de calor. Me moría de calor. Antes me moría de frío. Tenía los pies helados, ponía estufitas y ponía calentadores, ahora me moría de calor. Me sentía ahogado, me sentía sofocado, me sentía prisionero, sentía que era una cárcel. Sentía que había diseñado una cárcel para poder dormir, pero sentirme prisionero, entonces me alteraba la cabeza. En fin, yo siempre he estado muy loco y ese año 2004 dormí poco, nada y mal. Sí. Antes sin cabina radial, después con cabina radial, antes sin los Xanax de mi suegra Martita, después con los Xanax de mi suegra Martita. La verdad es que estaba muy mal. Pero sobreviví. ¿Cómo o por qué sobreviví? No sé. Quizá porque desde Lima mi madre rezaba por mí y los dioses me protegían. Quizá porque durante la madrugada me sentaba y escribía. Y escribir siempre ha sido como una terapia que me ha salvado de los peores males, ¿no? Y escribía, por supuesto, desde el pozo más hondo de la desesperación. Pero escribir es eso. Escribir es cavar y luego bajar y buscar oro, pepitas de oro, para luego al final solamente encontrar, supongo, cobre, pero no oro, o plomo, pero no oro, y salir de ese descenso tiznado como salen los mineros, ¿no? Los que bajan a los socavones de las minas, ¿no? Tiznados, manchados y sudorosos, transpirando. En fin. Así que escribir me salvó, y también me salvó, creo que los chinos venían en bicicleta, los chinos de la bodega, todas las tardes, yo los llamaba, todas las tardes, me traían cajones de naranjas. Y yo tenía una maquinita para exprimir las naranjas. Entonces recuerdo que pasaba mucho tiempo entre escribir, iba a la cocina y exprimía naranjas, varias, un montón, no sé, 8 o 10 para que saliera un vaso de jugo recién exprimido y me tomaba ese jugo. Yo creo que eso me salvó. El jugo de naranja de los chinos, las cajas de naranjas que traían los chinos en bicicleta y que subían hasta el piso 10 y escribir. Y luego pasaba el día, pobre Luis, ¿no? Yo creo que la verdad que lo hice muy infeliz ese año. Destruido, de mal humor, puteando, refunfuñando, maldiciendo mi suerte, arrepintiéndome de haberme mudado a Buenos Aires, soñándome con irme pronto de ahí, ser libre y vivir solo en alguna ciudad donde por fin pudiera dormir. No se me ocurrió si seré bruto, si seré un indio de los Andes,
ir al doctor. Es cosa tan simple, ¿no? Tienes un problema de salud, anda al doctor, dile, mire, no puedo dormir, ¿qué me aconseja? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Qué debo tomar? No lo hice, no lo hice. Por tonto, por estúpido, por arrogante, por pensar, no, ningún doctor va a saber mejor que yo cómo salgo de esta crisis, ¿no? Por hijo de mi madre también, porque mi madre, desde que yo era chiquito, me enseñó a desconfiar de los doctores. Y de las medicinas, de los remedios, no. La salvación de tu alma no está en una botica, sino en una iglesia y hay que rezar y así te curas de todos tus males. Pero yo ya no quería rezar, porque no creía en rezar. Peor aún, y aquí termino, fue un año muy malo porque, bueno, yo todavía no había conocido a Silvia, la conocí 4 años después. Silvia el año 2004 tenía 16 años y creo que estaba en el penúltimo año del colegio alemán, el Humboldt, ¿verdad? Todavía no se había graduado de la escuela secundaria en el Humboldt. Y yo estaba enamorado de Luis, pero sin poder dormir, ese amor se deshacía, ¿no es cierto? Ustedes saben que una persona que no puede dormir no tiene capacidad de amar a nadie, ¿no? Porque apenas tiene que sobrevivir a duras penas. Pero fue peor todavía porque mi primera esposa, de quien yo ya estaba divorciado, unos buenos años, unos buenos 7 años, nos divorciamos el año 97 y estoy hablando de 2004, o sea, Sandra, a quien yo literariamente llamo Cassandra, me odiaba porque yo me había enamorado de un hombre, de un argentino, de Luis, y entonces estaba tan furiosa conmigo que no me permitía ver a mis hijas. Con lo cual, imagínense ese año para mí, ¿no? Buenos Aires, no podía dormir, nada. Trataba de dormir en una cabina radial tomando Xanax, solo escribía, no hacía televisión, no viajaba y no podía ver a mis hijas, no podía. Si iba a Lima y trataba de verlas, no podía verlas porque Sandra me prohibía verlas, cosa que en mi opinión probablemente bordeaba la ilegalidad, ¿no es cierto? Yo no estaba dispuesto a querellarme contra ella, ni ir a tribunal, ni a hacer juicios escandalosos, ¿eh? Pero Sandra decidió que como yo tenía un novio, era un mal papá. Y como yo tenía un novio, mis hijas no podían conocer nunca a mi novio, porque mi novio sería una influencia venenosa sobre ellas. Y les torcería el futuro, les dañaría la reputación y las condenaría a la desdicha. ¿Cómo es la homofobia tan tonta, no? Porque en esa época, bueno, las chicas, mis hijas, ya no eran tan niñas chiquitas. O sea, Camila tenía 11 años, Paola tenía 9, en fin. Y tiempo después Cami y Pau conocieron a Luis y viajamos juntos los 4. Y no es que lo adoraban tampoco, y a veces tenían sus buenos pleitos con él. Pero todo eso, no poder ver a mis hijas, no poder dormir, no poder amar a mi novio y a duras penas poder escribir y estar en pie tomando jugos de naranja y odiando a los alemanes de arriba, todo eso sumado configuró la tormenta perfecta y fue una pesadilla para mí, la pesadilla del año 2004. Espero no haber parecido quejumbroso o plañidero, ¿no? Estoy contando todo esto y al mismo tiempo riéndome y celebrando que ahora estoy bien, ¿no? Y ahora estoy bien. Y estoy hablando de 2004, o sea, de hace menos de 20 años, ¿no? Y ahora estoy bien, ahora duermo como un bebé. Anoche me dormí a las 2 de la mañana y hoy, que es feriado, me he despertado a las 2 de la tarde. Entonces, algo hice bien, yo creo que estar con Silvia, ¿no? Enamorarme de Silvia. Y Silvia y yo ser padres de Zoe, ¿no? Porque ahora disfruto de una felicidad completamente inédita en mi vida, pero eso es otro capítulo y seguiremos luego. Gracias por hoy y nos vemos mañana. Y a quienes duermen mal, a quienes no pueden dormir, a quienes están condenados a esa forma torturada de infelicidad, yo les aconsejo ir a ver a un buen doctor, porque a mí me curó no solo el amor con Silvia, sino un buen doctor, don Alberto Fernández, calle Atahualpa, Miraflores. En lo que a mí respecta, un genio. Seguimos.